Muy buenas tardes a todos los que se unen a esta conexión el día de hoy. Soy el Padre Manuel Dorantes en la iglesia de Santa María del Lago y les mando mis más cordiales saludos a todos y les doy la bienvenida en nombre de todo nuestro equipo, a los que se conectan de aquí de la parroquia, de otras áreas de Chicago y de más allá, al comenzar esta reflexión de Adviento. Al comenzar, pues comencemos como siempre hacemos esto, hagámoslo con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque en tu gran amor y en tu gran misericordia has querido enviarnos a tu Hijo para ser partícipe de nuestras vidas, para acompañarnos en nuestro sufrimiento y ser nuestra esperanza y nuestra luz en medio de la oscuridad. Al esperar con gran alegría su llegada, te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones en esta noche, para poder responder a tu voluntad. También te pedimos por el Padre Hernán, para que lo ilumines y a través de él nos llenes nuestros corazones de alegría, de esperanza y también nos inspires para poder hacer tu voluntad en medio de nuestras vidas y en favor de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amigos, me da muchísimo gusto el podernos reunir en esta noche, al menos digitalmente, ya que no hemos podido hacerlo en persona, como usualmente lo tendemos a hacer en las parroquias. Y esta noche se une a nosotros desde la Ciudad de México el padre Hernán Quesada. El padre Hernán es un sacerdote jesuita mexicano que tuve la fortuna de conocerlo en Roma y de allí comenzó una bonita amistad. Y aparte de nuestra amistad, el padre es maestro en ciencias religiosas, le encanta todo este rollo de los medios de comunicación también, igual que a su servidor, y actualmente se encuentra sirviendo en el gobierno de la provincia de los jesuitas en México. Así que, Padre Hernán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para acompañar a nuestros feligreses aquí en Chicago. Y pues, adelante. Como dicen, el piso es todo tuyo. Querido Manuel, queridas amigas, amigos de Chicago, un abrazo desde México y un gusto participar esta tarde con ustedes en este arranque del tiempo de Adviento, un tiempo de Adviento que quizás como nunca está teniendo un sabor distinto, como que se siente más pertinente, se siente más urgente. Yo quisiera comenzar esta reflexión, este compartir con ustedes en esta tarde, a partir de una propuesta que es mirar nuestra realidad, mirar la situación que estamos viviendo, exacerbada hoy por la pandemia del COVID, que nos tiene desde hace meses en una crisis de certezas. Nuestras agendas colapsaron, nuestros proyectos se complicaron, nuestras vidas han estado entrando en unos procesos que antes no habíamos recorrido, los caminos se vuelven difíciles y yo creo que lo que reina en estos momentos o ha reinado en nuestras vidas en los últimos tiempos ha sido mucha incertidumbre. Incertidumbre por los trabajos, incertidumbre por tantas cosas. Y a esto pues vamos agregando todas las situaciones que ya existían, contextos complicados, los contextos políticos, los contextos económicos, los contextos familiares. Cada uno de nosotros podrá contar historias que vive de complicaciones en las propias familias, que con la pandemia esta que nos llegó así de imprevisto, este visitante que nos vino a complicar la vida, un virus pequeñito, pues nos ha complicado todavía más las cosas. Entonces nos preguntamos, ¿y Dios? ¿Y en dónde está Dios en todo esto? Miles de personas han perdido la vida a consecuencia del coronavirus, a consecuencia de no poder tener acceso a la salud porque los hospitales se han volcado a la atención de la situación de coronavirus. Entonces, unas mortalidades disparadas. ¿En dónde está Dios? Las personas que han perdido sus trabajos, pues se preguntarán, ¿y en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios en toda esta crisis y en este momento
tan complicado. A mí me gusta mucho la imagen que utilizó el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, donde dice, el mundo, un mundo, las sombras de un mundo cerrado. Hay un mundo cerrado y hay unas sombras que nos están envolviendo y que nos están dejando heridos. Hay mucha gente herida a consecuencia de estas sombras. Polarización, violencia, manipulación, tantas cosas que nos están envolviendo. Cuando nosotros tenemos una mirada así, pues podemos sentirnos sumamente desolados, entristecidos, confundidos. Y hoy yo les quiero proponer una mirada que nos sugiere San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Y él nos dice, imagínense a la Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mirando esta realidad. ¿Qué pensará Dios cuando está mirando las cosas que nos están sucediendo? En el mundo, en nuestros países, en nuestras familias, en nosotros mismos, todos nuestros problemas. ¿Qué pasa con Dios cuando mira esta realidad? Cuando Dios mira esta realidad, no es el Dios que dice, pues ni modo, o no es el Dios malvado que estaría provocándonos todas estas cosas para ver cómo vamos a reaccionar. No es un Dios que estaría deshaciéndonos nuestras estructuras para ver si cambiamos, si nos convertimos, si nos portamos mejor. Eso sería un Dios muy complicado, no un Dios Padre, no el Dios de Jesús. Yo les diría a los que son papás y mamás, ¿quién de ustedes le complicaría la vida a uno de sus hijos así, nada más como para ponerlo a prueba? Ninguno. Y nosotros que somos humanos seríamos incapaces de lastimar a un ser querido de esa manera, menos a un Dios, menos aún el Dios en el que nosotros creemos, el Dios de Jesús. Pero entonces, ¿qué hace este Dios que mira nuestra realidad, que mira esta realidad? ¿Qué hace Dios ante esta realidad, ante estas circunstancias? No permanece impasible, porque Dios nos ama profundamente, somos sus criaturas y es un Dios que no permanece impasible, sino que decide actuar. ¿Y cómo va a actuar? El Hijo dice, hagamos redención. Mirando esta realidad, de la mirada de esta realidad, surge el deseo de hacer redención. Esto ya no puede seguir así, esto no puede quedarse así. Las situaciones no pueden seguir de esta manera. No es el mundo como lo hemos soñado, no es el mundo que hemos querido. Nuestras criaturas están perdidas, nuestras criaturas están divididas. Esto no puede seguir así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un proyecto de redención. Y un proyecto de redención que comienza con la voluntad de la Trinidad de arrancar y con la voluntad del Hijo de comenzar este proyecto. Y entonces acontece un movimiento que cambiará toda nuestra historia, un acontecimiento que marcará toda nuestra historia, y ese es el acontecimiento Jesucristo. El Hijo que para arrancar este proyecto decide encarnarse en esta realidad. No es el Dios que desde arriba va a resolver las cosas, sino que va a ser el Dios con nosotros. Esta historia tiene mucha pertinencia que la recordemos en estos días complicados, porque Dios está mirando esta realidad y la redención ya la ha comenzado Jesucristo y nos llama a participar de ella. Cuando me invitó el padre Manuel a participar de esta tarde, me pedía que hiciera un recorrido a partir de la palabra, porque ¿qué nos va a iluminar sino la palabra? Nuestros textos bíblicos en estos días complicados. Y el tiempo del Adviento es justamente un tiempo que nos pide que recordemos esta imagen, ¿no? Que Dios no está ajeno a nuestros problemas, sino que es un Dios que va a participar de la transformación de esta realidad, encarnándose y llamándonos. La lectura de este domingo con la que comenzamos el Adviento, ¿no? Nuestro primer domingo de Adviento, nos decía algo muy importante. Lo voy a leer brevemente el Evangelio. Velen y estén preparados,
porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. ¿Cómo podemos entender esta lectura en nuestro día de hoy? Yo lo diría así, un llamado fuerte que nos dice, despierta, despiértense. Que toda esta situación complicada, toda esta situación de crisis, no les cierre los párpados, no los suma en el sueño de la desesperanza y la desolación. El Adviento es esta llamada a decir, hay que estar alertas, hay que despertarnos. Despiértate, levántate, comienza a recobrar la esperanza. Y es el tiempo entonces de comenzar a prepararnos. ¿Y cómo vamos a comenzar a prepararnos? Primero reconociendo. Y esta es una primera palabra que podríamos hoy tomar como punto de partida para tenerlo claro durante este Adviento. Reconocer. ¿Y qué vamos a reconocer? Pues cómo estamos, cómo están nuestras familias, cómo están nuestras comunidades, cómo están nuestras parroquias, cómo está nuestro país. Pero este reconocer ya no será solo con mi mirada, sino será con la mirada de Dios. Esta mirada de la Trinidad, que es una mirada amorosa, que mira la realidad complicada, pero la mira con posibilidad, que sabe que las cosas no van a seguir como están, se van a transformar en algo nuevo porque Dios ha decidido ser con nosotros. Y esa es pieza fundamental, piedra fundamental para la construcción de nuestra esperanza. Entonces, reconocer. Segunda palabra, disponernos. ¿Cómo vamos a disponernos? Pues hay que comenzar a darnos cuenta de los tiraderos que tenemos, decía la primera lectura del domingo, nuestros trapitos asquerosos con los que hemos limpiado muchas cosas y que por ahí están. Hay que darnos cuenta en dónde están, qué cosas hemos limpiado, qué cosas hemos arrinconado, y hay que comenzar a disponernos acomodando nuestro corazón para estar listos a recibir al Señor. Una vez más, Dios llega, una vez más, Dios nos invita a renacer y a recomenzar. Dios nos propone otra vez lo nuevo. Estas tres palabras quisiera que las tuviéramos presentes: reconocer, disponer y esperar. Ahora, la esperanza termina cuando ya tenemos lo que estuviéramos nosotros añorando. Dice San Agustín, la esperanza que se ve ya no es esperanza. Entonces, ciertamente tenemos nosotros una esperanza de que llegue eso que nos hace falta, de que suceda eso que necesitamos. Muchas veces no sabemos qué es lo que necesitamos, pero esto es ir disponiéndonos, ir reconociendo e ir preparándonos para este tiempo de esperanza. Nosotros en estos días vamos a ir escuchando la palabra en en todos los días que son nuestros días del Adviento, y es una palabra que va siendo muy pertinente. El Evangelio de ayer y el Evangelio de hoy no los pude dejar fuera y hoy los quisiera yo comentar también con todos ustedes. El Evangelio del martes, el martes de Adviento. Este Evangelio nos decía, volviéndose a sus discípulos les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Bueno, llamamos en este tiempo a la esperanza, convocamos a la esperanza, yo les estoy diciendo, hay que esperar, pero ¿cómo le hacemos para reforzar nuestra esperanza? ¿Cómo le hacemos para retomar nuestra esperanza, para fortalecer nuestra esperanza? Hay que recordar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en nuestra vida. Necesitamos de la memoria.
Nosotros que creemos, nosotros que sabemos que Dios es con nosotros, tenemos que recordar esas historias de esperanza, esas historias donde nosotros hemos sido testigos, testigas de la esperanza, historias donde hemos visto la acción de Dios en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias o en las vidas de los demás. Este es un tiempo para la memoria, para ejercitar la memoria. Ser testigo es dar cuenta de lo que yo he visto, de lo que yo he escuchado. Si hoy Jesús nos pregunta a cada una y a cada uno de nosotros, a ver, y en todo este tiempo de vida como creyente, de ser parte de ser mi seguidor, de ser mi seguidora, cuéntame, ¿de qué te sientes dichoso? ¿De qué te sientes dichoso que tus ojos han visto, que tus oídos han escuchado? Esto hay que traerlo a la mente. La memoria va a ser un nutriente fundamental para la esperanza. Hay que recordar los momentos donde Dios ha estado con nosotros, donde Dios no nos ha fallado. Y entonces podemos esperar, porque podemos decir, si Dios no me falló, por qué me habría de fallar ahora? Y el Evangelio de hoy es un Evangelio bellísimo. El Evangelio de la multiplicación de los panes y de los peces. Está Jesús, está Jesús atendiendo a la realidad complicada de la vida de muchos, tocando sus vidas, regalándoles la salud, transformando sus vidas. Está ahí Jesús actuando. Pero luego Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre. La gente sigue sin estar saciada, a pesar de recuperarse de sus dolencias y sus enfermedades, de sus faltas que tienen en su propio cuerpo, lo que les falta en su propio cuerpo, las faltas a su salud. Jesús se da cuenta que todavía les falta algo, tienen hambre. Y les dice a sus discípulos, denles de comer. Y los discípulos pues voltean y ven aquella cantidad de gente y dicen, pues no nos alcanza. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos estos panes y estos peces. No nos alcanzan. Son un montón de gente y no nos alcanza. Primera cosa que podemos ver y que nos recuerda esto que les decía antes de esta mirada de la Trinidad a la realidad nuestra, del deseo de Dios de comenzar la redención. Un deseo que comienza con la encarnación y que se continuará con el llamamiento. Dios nos llama a participar de este proceso de saciar el hambre que tenemos todos. Así como llama a los discípulos, también hoy nos llama en nuestros contextos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. A las hambres que tenemos, a las necesidades que tenemos, Dios nos dice, dales de comer, denles de comer. Y nosotros como los discípulos decimos, pues mira, tengo esto, no me alcanza, no nos alcanza. Pero aquí está el secreto. Sin Dios, sin Jesús, no nos alcanza. Con Él sí alcanza, porque lo poco que tenemos, si lo damos todo, se multiplica. Y se multiplica tanto que no solamente alcanza, sino que sobra. El tema está en que seamos capaces de escuchar el llamado de Jesús a alimentar el hambre que existe en nuestros entornos, hambre de justicia, hambre de pan, hambre de trabajo, hambre de seguridad, hambre de salud, hambre de tantas cosas. Tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panes. Son nuestros talentos, son nuestras posibilidades. No nos alcanza. Sin Jesús no nos alcanza. Pero en Jesús, si lo ponemos todo, sí nos alcanza. Pero el secreto está también en que seamos capaces de ponerlo todo. Porque si ponemos casi todo y nos guardamos, tenemos nuestros guardaditos en la bolsa o en el monedero, escondidos, por si acaso nos falla el plan, por si acaso lo necesitamos nosotros después, entonces el casi todo suele convertirse en nada. Hoy estamos también llamados con este evangelio, pues,
a participar con Jesús en saciar el hambre, en saciar la necesidad de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Entonces, pues, yo quiero invitarlas, quiero invitarlos a que en este tiempo del Adviento dispongamos el corazón, nos demos cuenta y que seamos generosos a poner lo que tenemos, eso poco, eso mucho, pongámoslo en las manos de Jesús y Él lo multiplicará. Él hará que alcance y que sobre, pero seamos capaces de darlo todo, porque acuérdense que el casi todo se suele convertir en nada. Yo quisiera detenerme porque quisiera también, pues, es que pudiéramos tener un diálogo y escuchar los comentarios a propósito de estos tres textos que han venido acompañándonos en estos días ya del tiempo del Adviento. Quisiera escuchar el que pudieran compartir un poco también de sus miradas, de sus experiencias, o hacer también algunas preguntas en que quizás yo podría extenderme un poco más en este momento de compartir, que no pretende más que motivar la esperanza en este tiempo del Adviento. Gracias, Padre. Para todas las personas que están aquí, pueden utilizar la función de la Q y la A que aparece en la parte de abajo, o el chat, si quieren hacer algún comentario o pregunta al Padre Hernán. Eh, Padre Hernán, ¿cómo tener, especialmente la mayor parte de los que estamos aquí en Estados Unidos, añorando tanto a nuestros familiares que están en México o en otras partes del mundo? ¿Cómo mantener la esperanza viva y cómo eh, vivir, o más bien acompañarles desde estando tan lejos? Sé que recientemente tú tuviste que pasar por algo similar estando en Roma eh, y entiendes, creo, más que otras personas lo difícil que es para uno estar en otro país y tener a tu familia y que tu familia esté sufriendo o pasando también por un momento de oscuridad y no sabes cómo acompañarle. ¿Qué nos puedes recomendar? Yo diría, no hay que olvidar que la esperanza es una virtud teologal, es decir, es un don de Dios. Entonces, hay que disponer el corazón para recibir la esperanza. No es fruto de la voluntad, no se trata de que nos vamos a levantar y vamos a decir, ya, ya tengo esperanza. Este proceso de darnos cuenta y de reconocer que estamos extrañando, que nos están faltando, nos dispone. Y entonces llegará la esperanza como don, llegará el consuelo como don de Dios. Es un don de Dios y desciende de arriba, no es producto de nuestra voluntad, pero hay que disponernos para recibirla y pedirla. Y luego estoy pensando en un texto que es de Enquiridón, que es un manual de la fe, de la esperanza y de la caridad, y decía él, la esperanza no puede existir sin el amor. El apóstol Santiago decía que los demonios creen y tiemblan como nosotros. No obstante, los demonios ni esperan ni aman, sino más bien lo que nosotros esperamos en la fe y amamos, ellos es lo que temen que se realice. Entonces, darnos cuenta que nos hacen falta y darnos cuenta cuánto amamos a los que no están con nosotros, eso será el terreno para encaminarnos a recibir la esperanza. El amor ya lo tenemos. El amor desciende de Dios, pero es algo que ya nos ha sido dado, que ya lo tenemos en nuestras manos y en nuestros corazones. El amor a nuestros seres queridos no hay que disfrazarlo de otras cosas, no hay que entenderlo, no hay que justificar el dolor por las ausencias, sino reconocerlo, porque, como ya les decía, la esperanza no puede existir sin el amor. Y si nos damos cuenta que ya tenemos el amor y el síntoma de ese amor es la sensación de nostalgia, es el dolor por las ausencias, nos estamos encaminando a recibir ya la esperanza. Vienen juntas.
recordar, llorar también, extrañar, no se traducen en desolación. Muchas veces se van a traducir en inspiraciones, en acciones concretas, que nos van a ir encaminando a sentirnos consolados por Dios. Son momentos de Getsemaní que no debemos olvidar al mismo Jesús en su Getsemaní, donde siente mucha angustia, donde siente mucho miedo, ¿no? Una angustia de muerte, dice la Biblia. Y ahí cuando le clama a Dios, cuando quiere escuchar a Dios, Dios guarda silencio. Y entonces Jesús dice que sea tu voluntad, aunque no la entiendo, aunque no la veo, que sea tu voluntad, y aparece el ángel de la consolación. Es la sensación de una paz en medio de la dificultad que nos sostiene y que nos fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad, que es la capacidad de Jesús de decir sí al Padre, a entregarse a Él mismo a una muerte en cruz. Ahora se une aquí uno de nuestros feligreses, Roberto Eichhorn, que es peruano, aquí migrante en Chicago, y te quiere preguntar un poquito sobre las dificultades y sombras de estos problemas políticos y sociales, los problemas de salud. En medio de todo esto, ¿cómo pues, tener esa esperanza de la que hablas? Roberto, si puedes abrir tu cámara y también tu micrófono para ahondar en tu pregunta, por favor. Buenas Oh, noches. hola Roberto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este tipo de Adviento. Sí, definitivamente estamos pasando por tiempos muy difíciles, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global. La globalización ha afectado tremendamente. Eh, Propiamente en mi país hay un problema increíble político, social, económico, de corrupción. ¿De qué manera, tanto en los Estados Unidos como en nuestros países, el espíritu del Adviento, que es de esperanza definitivamente, y nos podría indicar a nosotros de acompañar, de cómo acompañar especialmente a las personas más vulnerables, a las personas que sufren, las personas que están siendo más afectadas, de qué manera el espíritu de Adviento nos puede orientar a nosotros para contagiar a aquellas personas o animar a aquellas personas. Yo creo, Roberto, que la mejor manera que podemos hacer para hacer eso es nosotros teniendo esperanza. Y la única manera de fortalecer nuestra esperanza, les decía yo, es haciendo memoria. Es un tiempo de recuperar nuestras narraciones de esperanza, de hablar de las cosas buenas que nos han sucedido, que hemos visto, que hemos sido testigos en nuestras vidas. No estoy hablando de los grandes cambios políticos, económicos, porque creo que no los hemos visto. Muchas veces hemos creído, ahora sí, ¿no? Ahora sí viene un cambio y de pronto viene aquello y resulta que no es lo que soñábamos, no es lo que esperábamos. No me refiero a eso. Cuando digo recuperar nuestras narraciones de esperanza y hablar de estas historias de esperanza con nuestras familias, con nuestros amigos, me refiero a las pequeñas historias, a estas historias que van sucediendo en nuestros cotidianos. Son historias en donde nosotros vamos encontrando pues la acción de Dios actuando en nuestras vidas. Es situaciones muy concretas, muy cotidianas, pequeñitas, pero de lo pequeño, de lo constante, es de lo que se va construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, recuperar esas historias, esas pequeñas historias donde hemos visto la solidaridad humana, donde hemos visto el amor, donde hemos visto que suceden cosas buenas, cosas nuevas, que son capaces de transformar la historia. Creo que esa es la vía donde hemos sido testigos del perdón, donde hemos sido testigos de la reconciliación, donde hemos sido testigos de que la gente tiene poco y comparte mucho. Necesitamos reforzar esas historias para luego contarlas también y hablar de esperanza. Si no tenemos esto, no podemos comunicar esperanza. Padre, también invito a toda la gente que nos está sintonizando ahorita a través de la plataforma de Facebook. Están llegando preguntas ahí también. Las pueden dejar en sus comentarios. Isa Walker pregunta sobre precisamente ese tema
de esperanza que a veces lo entendemos como un don, pero también hay cierta participación activa de parte del individuo, ¿no? De querer tener la esperanza. A veces nos dejamos robar la esperanza, como dice el Santo Padre, por varias cosas y usualmente cuando el Santo Padre se refiere dejemos robar la esperanza, se refiere a cosas que quizás no son tan importantes, pero hay cosas muy importantes que pasan en nuestras vidas que realmente nos tumban. Isa habla sobre cómo mantener la esperanza si eres una de las personas que estás viviendo el dolor por la pérdida de un ser querido, porque tu ser querido falleció por COVID. No esperabas de que le iba a afectar. Creo que al principio de la pandemia todos pensábamos que a alguien más, pero a mí no. Y ya estamos a una altura de la pandemia. Tú que eres médico, padre, bien sabes estas cosas. Ahora nos está afectando. Ya conocemos al vecino, al amigo, a la persona de la iglesia que le está afectando. ¿Cómo no dejarnos robar la esperanza al ver tanto sufrimiento o al experimentarlo? Yo creo que el silencio, la oración y la comunidad son fundamentales. Y cuando digo comunidad, aquí estoy incluyendo también la familia. Cuando dice el Papa Francisco que no nos dejemos robar la esperanza, yo creo que va muy ligado a otras cosas que ha dicho también en el sentido de no estar distraídos, de no dejarnos envolver por tantos ruidos que hay en el mundo. Si nosotros no nos detenemos, si nosotros no damos espacio al silencio, si nosotros no damos espacio al encuentro, hoy no puede ser tan fácil el encuentro físico, pero, pero la llamada, los chats, hoy el mundo digital lo tenemos que utilizar para, para revelarnos a la distracción, para revelarnos en contra de la división. Y cuando sucede una situación como la pérdida de un ser querido, pues pasamos unos momentos muy oscuros, noches muy oscuras, donde pues de pronto sentimos que no hay un horizonte muy claro. Yo creo que cuando perdemos toda esperanza, experimentamos la esperanza trascendental en donde solamente estamos siendo sostenidos por Dios. Y yo creo que esto es una de las experiencias que viven las familias que pierden a sus seres queridos por COVID. Porque hay muchas preguntas, hay mucha... La esperanza no se puede sostener ya en datos, no se puede sostener ya en razones. Quedan las preguntas que yo he escuchado a familiares que han perdido a sus seres queridos por COVID de, y habrá sufrido, se habrá sentido sola, se habrá sentido solo, qué habrá pensado, cómo habrá sido su último momento. Eh, Son preguntas que nos pueden atormentar mucho. Y aquí es donde necesitamos esta esperanza con mayúscula, que es la esperanza que viene de Dios, donde nosotros necesitamos creer y amar y decir, Dios estuvo, Dios está. Yo creo porque estoy seguro que mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo, mi hermana, mi hermano, eh, estuvo con Dios. Dios estuvo ahí y Dios no abandona. Dios es el Dios fiel que nunca falla. Y yo no pude estar, pero seguramente eh, Él estuvo. Dios estuvo. Pero esto no va a ser desde la comprensión más teologal y vamos a conectar con esta experiencia si lo hacemos desde el silencio, desde la memoria y desde la oración. Es este espacio de la esperanza trascendental donde ya no hay explicación, donde la razón ya no nos ayuda, sino nos queda nada más la disposición y vuelvo a enfatizar la memoria. Entonces, más que vivir para la fantasía es irrealidad. Estamos nosotros fantaseando sobre lo que tenemos miedo, sobre lo que deseamos. Entonces, en lugar de fantasear cómo fue,
eso sería terrible. Recordemos nosotros las experiencias de amor, las experiencias de vida que tuvimos con nuestros seres queridos. En este tiempo yo también perdí a mi papá, no por el COVID, pero sí en los tiempos del COVID, y era muy complicado, fue muy complicado tener que vivir todos solos, pero, pero Dios iba manifestando en medio de todas estas complicaciones, en medio de las dificultades. Les voy a contar una historia que a mí me pasó muy bonita en el hospital. Estuvo 15 días de mi papá en un hospital público en el ISSSTE, en Colima, México. Y yo en 1996 fui médico interno en el hospital. Y bueno, por el COVID, yo tenía la suerte de estar con mi papá, pero estaba yo con mi papá y me aventaba horas y horas solo en una sillita, a un médico interno, como cuando yo fui interno, que son los médicos al final de su formación. Y me preguntó, padre, supe que usted es sacerdote y que usted fue interno en este hospital en 1996. Dije, sí, sí, aquí fui interno. Me dijo, bueno, es que mi mamá me contó que el médico que me trajo al mundo se volvió sacerdote y es usted. Esa historia parece cuentito de anécdota, ¿no? O inventada, pero en ese momento para mí fue como el sentir mucha alegría, como el decir, mira, pues es un signo, una señal, algo que me dio mucha alegría, que se lo compartí a mi papá, que se lo compartí a mi mamá, y fue como un motivo de esas coincidencias, esos regalos de Dios, esas pequeñas luces que vemos en nuestras oscuridades, que son capaces de iluminarlo todo. Entonces, bueno, cada quien tendrá sus propias historias, cada quien tendrá sus propias anécdotas, sus propias lucecitas o lucesotas que va encontrando en los momentos de mayor oscuridad de su vida. Hay que contar, es un tiempo de contarlas, es un tiempo de compartirlas, porque eso va a fortalecer nuestra esperanza. Padre, otra pregunta que estamos viendo aquí es con el tema de cómo vivir. Muchas de las cosas que como pueblo, especialmente como pueblo latinoamericano, aunque vivimos aquí en Estados Unidos, tratamos, son nuestras tradiciones culturales. Ahorita vamos a comenzar el novenario a la Virgen de Guadalupe, se vienen las posadas, todo el tema de Navidad, cosas que usualmente nos ayudaban, que nos daba estabilidad en nuestra vida espiritualidad, en nuestra vida espiritual, en la vida comunitaria, no las vamos a poder tener este año de la misma manera. Ahora, hay gente que está diciendo, no, 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 tenemos que seguir con eso sin importar otra cosa, ¿no? Las iglesias tienen que estar abiertas, yo tengo que ir y celebrar la Virgen de Guadalupe como lo hacía antes. ¿Cómo puedes iluminar quizás ese entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros dado el contexto de la pandemia en el que estamos viviendo? Yo digo que estamos en un momento de crisis y tenemos que ser muy conscientes de eso. Dios está con nosotros, pero también hay un virus que está presente en nuestras vidas y que nos está poniendo en riesgo y que ha matado a muchas personas. Entonces no podemos ser ingenuos, no podemos ser descuidados y no podemos ser irresponsables ante la presencia del virus. Cierto que Dios está con nosotros, pero nosotros nos tenemos que cuidar, nosotros tenemos que usar cubrebocas y nosotros tenemos que evitar ir a lugares concurridos. Pero sí tenemos un llamado fuerte en estos tiempos a la creatividad y tenemos que ser muy creativos, como estas cosas. Yo desde hace mucho tiempo que el padre Manuel me estaba invitando a participar con su parroquia y había sido muy complicado ir presencialmente. Hoy estoy ahí y a través de los medios digitales estamos teniendo esta cercanía. Una cercanía distinta. No es lo mismo, no es lo mismo porque esto no es una conferencia, esto no es un video de YouTube, es otra cosa.
ustedes están en mi habitación, no, no estarían en mi habitación. Es una cosa distinta que todavía no sabemos qué es, pero entonces ante el tema de Guadalupe, ante el tema de nuestro tiempo de Adviento, la Navidad, tenemos que ser creativos, tenemos que ver cómo damos lugar a lo nuevo en una situación de crisis, una de las mayores crisis o la más grande crisis que ha enfrentado la humanidad probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, donde todos estamos en peligro y donde todos estamos expuestos. Entonces, cuidarnos, pero dar espacio a la creatividad. Eh, Querer recuperar lo viejo, pues podría ser una treta del mal espíritu en la que podíamos estar ahí nosotros enredados, una trampa del mal espíritu y decir, no, no, yo tengo que ir a la iglesia y a ver cómo hago para entrar a la iglesia y cómo llevo las flores y cómo hay que ser muy creativos, muy organizados para dar lugar a lo nuevo. Gracias. En lo que tiene que ver con este tema de este camino que es el Adviento, estas semanas que la Iglesia nos da en preparación, se habla de la segunda venida, ¿no? Se habla de estas venidas de Jesús, la primera venida en la que Él estuvo, se encarnó, el momento de la encarnación, que precisamente, como dices, es un recordatorio, ¿no? Anual de ese momento importante en la historia de nuestra fe. ¿Cómo recibir a Jesús en esta Navidad con todo este contexto? Porque sentimos que creo que hay tantas distracciones alrededor nuestro. Aquí en Estados Unidos un ambiente político bastante difícil con la transición presidencial. Parece que ningún partido se pone de acuerdo con nada y al final la gente más vulnerable es la que sufre. Tenemos la distracción política, tenemos la distracción de la pandemia, estamos nuestro corazón y nuestra mente en todo, menos en este tema de la venida del Señor. ¿Cómo prepararnos o cómo orientarnos? Y déjame presionarte tantito con toda tu espiritualidad de San Ignacio de Loyola, pues es tu maestro y has dedicado tu vida a su espiritualidad. ¿Qué nos diría Ignacio en medio de todas estas distracciones que tenemos alrededor para poder recibir verdaderamente a Jesús en esta Navidad? ¿Qué nos diría Ignacio exactamente? No sé, porque no lo tenemos aquí, pero desde, digamos, desde las enseñanzas de San Ignacio, yo creo eh, que diría, primero, Dios es con nosotros. Es un Dios que ya está con nosotros, que ha decidido encarnarse en nuestra realidad y se ha quedado con nosotros porque nos ha enviado su espíritu. Pero este es un espíritu que nos tiene que mover a poner el amor más en las obras que en las palabras. Es un espíritu que nos debe ayudar a encontrar a Dios en todas las cosas presente, como quien está actuando. Y es un espíritu que nos tiene que mover a comunicar y a dar de lo que tenemos a los demás y recibir de los demás de lo que tienen para nosotros mismos. Esto es el amor, dice San Ignacio, es la comunicación. Entonces, no es un tema como de, bueno, viene Jesús y entonces un día vendrá, un día llegará. Ese es un horizonte como a donde vamos yendo, pero tenemos que ser muy constantes, muy claros en que Dios ya está y nos está llamando a cada una y a cada uno de nosotros a participar en su proyecto de redención que Él encabeza. Nosotros vamos con Él. Como cristianos hemos dicho que queremos ir con Él. Entonces, en este tiempo complicado, en este tiempo de polarización, en este tiempo de división, los cristianos más que nunca necesitamos ser seguidores de Jesús. ¿Y esto qué es? Que tengamos el sensus Christi, el modo de Jesús. A mí me gusta decir que podemos encontrar el modo de Jesús resumido en 4 palabras. Jesús incluía, Jesús compartía, Jesús sanaba y Jesús perdonaba. Incluyamos, compartamos,
sanemos y perdonemos. Si nosotros nos ponemos a hacer estas cosas ya, vamos a comenzar a cambiar el mundo y Dios comenzará a hacerse más presente en nuestra realidad. Ya está, pero es nuestra tarea y nuestra misión participar con Él de su proyecto de redención. Entonces, este Adviento, pues es un tiempo litúrgico, es un tiempo que la iglesia escoge para decir, vamos a acomodarnos todos, vamos a darnos cuenta todos de la desorganización que nos ha hecho todo el año, de cómo están nuestros tiraderos, cómo están nuestras crisis, y es un tiempo para reacomodar nuestra esperanza. Es un tiempo para volver a disponer nuestro pesebre, que es el corazón, preparar un buen pesebre para recibir a Dios que nacerá otra vez en esta Navidad. Es un signo que nos lo recuerda. No es que al fin del año se murió y vuelve a nacer. Dios es con nosotros, pero es un tiempo litúrgico que nos ayuda a organizar. Es como poner en nuestras agendas un tiempo para preparar el pesebre, que seamos nosotros en nuestras vidas buenos pesebres para que Dios nazca en este mundo tan urgido de que seamos nosotros verdaderas y verdaderos cristianos que hacen esto que ya les decía, compartir, incluir, sanar y perdonar. Cuando digo sanar, no es que nosotros vamos a ir y a levantar a un paralítico, sino me refiero con sanar. Hay gente que enferma, ¿no? Conocemos gente que decimos, yo no me acerco con fulanita o con fulanita porque me enferma, me pone mal. Y hay gente que buscamos cuando nos sentimos muy mal porque decimos, yo voy ahí y sus consejos, sus palabras, su modo me sana. Nosotros tenemos que ser de los sanantes, de la gente que provoca la salud, que provoca la unidad, que provoca la reconciliación, el perdón. De esos tenemos que ser nosotros. ¿Contesté bien, Manuel? Yo no trabajo para la doctrina de la fe. Sí, pero te agradezco por la profundidad de esto. Una pregunta que tiene que ver con la primera lectura de este primer domingo de Adviento, que fue de Isaías. Ahí parece un poquito de confusión. En esa lectura de Isaías, precisamente el escritor nos dice que somos como esos trapitos sucios, ¿no? Esos paños impuros. Dice, somos todos impuros por nuestras obras injustas, etcétera. Pero después, al terminar la lectura, habla de que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos la arcilla y Él es nuestro alfarero. Entonces, Padre, ¿esto significa de que Dios nos hizo como trapos sucios? No, 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 no. Ay, Nosotros somos sus criaturas, hechas y hechos a imagen y semejanza de Él. Esto quiere decir que nos ha regalado la libertad y por tanto tenemos conciencia. Somos responsables de nuestras propias vidas y somos libres y creativos, creadores. Los animalitos son incapaces de esta libertad que nosotros tenemos. Si a un perrito le enseñas un filete, pues se lo come. Y no va a preguntarse, me hace bien, no me hace bien, alcanza para todos, eh, lo quiero o no me lo quiero comer. El perrito estimúlicamente se lo come. Nosotros no, tenemos la libertad porque tenemos la inteligencia y entonces somos capaces de tomar decisiones y de darnos cuenta que nuestras decisiones siempre son en función de una realidad nuestra que es relacional. Nosotros siempre somos en relación. Desde que nacemos somos hijos de, somos hermanos de, somos amigos de, compañeros de, siempre somos en relación. Pero por esta relación puede acontecer el pecado. Cuando yo creo que yo soy una isla y que yo soy Dios y que me merezco todo y que puedo hacerlo todo, y entonces corto con Dios, corto con los demás, corto con la creación y me quedo yo creyendo que soy Dios, lo que el Papa Francisco llama la autorreferencialidad. Y ahí empiezo a volverme un trapo sucio, porque entonces
con mi libertad empiezo a tomar decisiones en función solamente de mí y me vuelvo un sujeto egoísta, narcisista, egocéntrico, autorreferenciado, al que ya no le importan los demás. Y escuchamos, ¿no? Yo tengo que estar bien, nada que me incomode, lo tengo que tener cerca de mi vida. Entonces, si el dolor me molesta, pues lo retiro. El dolor de los otros. Si la pobreza de los demás me altera, pues le pongo una pared muy alta para no verla. Y entonces así nos vamos convirtiendo en esto que dice el profeta Isaías. Vamos siendo gente impura porque nos van manchando nuestras acciones, estas acciones que se vuelven injustas. La injusticia tiene que ver con olvidarme que tengo que buscar el bien de los otros, el que todos tengamos lo que necesitamos. El injusto nada más ve por él. Ese es el narciso, egocéntrico, autorreferenciado, que es al que se está refiriendo Isaías en esta lectura. Pero nosotros no somos trapos sucios. Nosotros somos, eso nos dice también Isaías en la última frase de este texto que vimos este domingo, somos como barro en manos del alfarero. No dice somos como jarritas o como ollitas, ollas hechas por el alfarero, sino somos barro en manos del alfarero, siempre. Y el alfarero es Dios. Entonces nosotros con nuestras acciones, con nuestros errores, con nuestras iniquidades, con todas nuestras cosas, pues perdemos la forma, nos aplastamos, nos volvemos en otras cosas, terminamos en lugar de ser unos buenos jarritos de tonalá, terminamos siendo unas formas horribles, inútiles y a lo mejor hasta violentas. Pero Dios siempre está dispuesto a volvernos a remodelar. Y ese es un motivo de esperanza. Somos barro y Dios es nuestro alfarero. ¿Y por qué esto es posible? Porque otra vez, con nuestra libertad pecamos, pero también con nuestra libertad podemos convertirnos. Si nos damos cuenta, si reconocemos, entonces hacemos una versión nueva de nosotros mismos porque nos disponemos a ponernos en manos del gran alfarero que es nuestro creador. Y entonces, pues salimos algo nuevos. Gracias por aclarar eso. Ahora se va a unir Maribel, que tiene una pregunta un poquito distinta. Maribel también pertenece aquí a nuestra parroquia en Chicago y pues siempre existe la preocupación por lo que está pasando del otro lado de la frontera. Maribel, te damos el micrófono a ti para que le hagas la pregunta al Padre Hernán. Sí, buenas tardes, padre. Mi Claro. pregunta es, Hola, ¿cómo Maribel. están viviendo toda esta situación? ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Sí, ok. ¿Cómo están viviendo toda esta situación, esta realidad que ya se comentó desde un principio en México? Nosotros tenemos una vida muy rutinaria, tal vez de repente el miedo, la incertidumbre, todo lo que ya se dijo. ¿Qué nos puede usted compartir? También de acuerdo a todo eso que ya nos dijo, em, recordando cosas que están pasando allá, que nos comparta a nosotros, para nosotros poder tener esa esperanza, compartirla y de esa manera pues salir a esta realidad de nosotros, buscar a Dios, de darnos cuenta que ahí está, que nos está esperando y compartiendo usted eso, ¿qué nos pueden ayudar a nosotros de esa manera? A ver, hay una parte de nuestra realidad que yo creo que se parece a la de ustedes. En nuestro México venimos experimentando tiempos de mucha polarización. Desde las elecciones pasadas, como que el país empezó a polarizar. Y luego eso pues se ha venido exacerbando, ¿no? En decir los pro y los contra. Entonces hay un país que se sigue polarizando, hay discursos polarizantes, la violencia ha aumentado mucho en México, ¿no? Tenemos el año más violento de nuestra historia, el 2020. Eh,
Y luego viene el COVID y entonces pues nos hunde, como están hundidas todas las economías, como están hundidos todos los países, entonces se exacerban más las complicaciones y se vuelve muy complicada la posibilidad de la esperanza, ¿no? Ahora, una realidad compleja, y me dirás, bueno, pues entonces está tan mal México. Yo digo, sí, sí tenemos problemas muy serios, porque mi punto de vista es que ha faltado mucho, ¿no? Ha faltado mucho en los temas, por ejemplo, de hacer frente a la pandemia, los discursos ambiguos, las informaciones ambiguas, los estados se han peleado, los gobernadores se han hecho grupos de gobernadores en contra del presidente, el presidente en contra de los gobernadores, entonces la polarización aumenta, ¿no? Y esto repercute en las posibilidades de nuestra vida. ¿En dónde está la esperanza? Pues sí, sí hay esperanza, ¿no? Sí hay esperanza porque vamos nosotros oyendo las historias, como en todos los países, como en Estados Unidos, en México, en Italia y en todos los demás países, de los hombres y mujeres que están trabajando en los hospitales firmes, no solamente los médicos y las enfermeras, los que limpian, los técnicos, toda la gente en los hospitales que se ha mantenido firme, toda la gente que está siendo solidaria, toda la gente que va a historias en lo cotidiano, que eso sí nos dan esperanza. Para mí, una cosa muy buena que va sucediendo es que dentro de todas las situaciones complejas que hay en México, parece ser que sí vamos a tener la vacuna pronto, porque se han podido hacer unas gestiones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, para, para que puedan llegar pronto las buenas noticias. Hoy vamos escuchando que el gobierno ya está a punto de comprar unas vacunas, que ya se acordaron la fabricación de la vacuna de AstraZeneca Oxford en México, se va a producir aquí y que dio buenos resultados. Entonces, bueno, eso nos abre las posibilidades de la esperanza. Eh, Vemos con buenos ojos los cambios políticos también que van pasando allá con ustedes, algunos, ¿no? Como decimos, bueno, pues a lo mejor va a haber posibilidades para hacer cosas nuevas. Se habla o se van viendo signos de otras políticas migratorias y nosotros, bueno, tenemos también la herida que nos duele mucho, que es la situación de los migrantes, no de los mexicanos que se van a Estados Unidos, sino de los centroamericanos que tienen que cruzar México y que la pasan muy mal. Entonces, todas estas personas que están detenidas en la frontera, que en la del sur y en la del norte, pero que son nuestros hermanos y hermanas de Centroamérica, pues escuchan cosas que quizás con los nuevos cambios políticos podrían mejorar las situaciones para ellos y quizás también México podría tener otro tipo de cambios en medio de tantas dificultades que estamos experimentando en los temas también migratorios, porque dejamos de ser un gran expulsor de personas migrantes y ha sido un gran receptor de personas migrantes también, México. Entonces tenemos que aplicar lo que siempre hemos reclamado, el recibir, el acoger, el integrar, el acompañar a todas las personas que llegan aquí también. Y precisamente el tema que siempre experimentamos en Navidad es ese peregrinar, ¿no? De José y María en búsqueda de posada, ¿no? De ese recibido. Esa imagen tan tradicional que nos dio las posadas los franciscanos del Estado de México cuando Sí, establecieron las posadas allá. Eh, Al pensar en ellos y pensar en todos los migrantes, eh, a veces da mucha tristeza de que un país que se dice tan católico, creo que de Estados Unidos, nosotros que hemos venido para acá, casi lo esperábamos de un contexto no católico, de gente que quizás hay una pluralidad y quizás no ideas tan sinónimas en lo que tiene que ver los derechos, los valores, etcétera. Pero de un país católico da mucha tristeza ver a nuestros hermanos centroamericanos ahí en la frontera sur, en esos lugares de detención que tienen, que son casi como centros de encampamentos,
¿no? A mí me traen imágenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde tienes grupos, masas de gente detenidas con Sí. todo tipo de problemas de salud, problemas sociales que se dan en un encampamento así. Em, ¿Qué nos puedes decir, padre, sobre el poner la fe en práctica? Porque, híjole, que México está haciendo esto con los migrantes. Nosotros que fuimos migrantes, al parecer se nos olvidó como país, ¿no? De que tantos de nosotros que somos ciudadanos mexicanos estamos de este lado y nos recibieron y ahora nosotros, nuestro propio país, no puede recibir a otros. ¿Qué pasó o qué podemos hacer nosotros desde nuestra realidad migrante aquí para poder hablar en nombre de aquellos que ahora se les está pidiendo hospedaje en lugares como los nuestros, donde nosotros venimos? Yo recomendaría mucho que lean la encíclica última que escribió el Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? Especialmente el capítulo que se llama Un corazón abierto, que trata directamente con todas las palabras el tema de la migración, ¿no? Y el Papa dice frases tan contundentes como no se puede ser cristiano y rechazar al extranjero. O sea, eso es incompatible. No puedes ser cristiano y estar de acuerdo con la construcción de muros y con el deseo de echar al extranjero. ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué excluimos? Pues por miedo. O sea, tampoco es una maldad enconada en nuestro corazón, sino es el miedo. Y tenemos miedo a perder nuestras seguridades, a perder nuestros estatus, que ya de por sí son débiles. Pero bueno, también conocemos las historias de la gente que migra, que se va a los Estados Unidos, que le va bien, hace algo, tiene algo, y entonces cambia su visión hacia los otros, ¿no? Entonces se vuelve alguien que toma este discurso, le gusta este discurso antimigrantes, le gusta este discurso de los muros, porque tiene miedo de perder lo que con tanto trabajo construyó. Pero otra vez, la memoria, necesitamos tener memoria. ¿Qué hacer desde allá por lo que está aconteciendo acá? No sé, pero de entrada se me ocurre que lean este Fratelli Tutti. Va a ser un motivo de mucha esperanza ver que nuestro Papa Francisco, nuestro líder espiritual, está hablando con mucha claridad sobre este tema de la migración, con unas propuestas muy concretas, y yo creo que eso va a animar bastante nuestros corazones. Y, y luego pues Dios nos irá mostrando los caminos para empezar a construir el bien y la justicia en estos temas. Y renunciemos a todos los discursos de polarización, de odio, de violencia, de exclusión. No puede un cristiano excluir. Un cristiano que excluye es quién sabe qué cosa, pero no es un seguidor de Jesús. Y aquí tenemos una última pregunta que tiene que ver, padre, ¿cómo yo puedo sanar mi corazón o llegar a la sanación y a la reconciliación con alguien con quien yo tuve un problema y ahora acaba de morir por COVID y ahora no sé cómo reconciliarme? ¿Qué me recomiendas? Eh, la- el perdón es una gracia y entonces también hay que pedirla. Estas heridas no las sanamos solos. Necesitamos del buen médico. Lo primero que hay que hacer es reconocer, o sea, reconocer la parte que tú rompiste, que tú alteraste, que tú violentaste, y hay que reconocer. Y luego pedir perdón, aunque la otra persona ya no está, pero hay que pedirle perdón y hay que pedir perdón en la oración, hay que pedirle perdón, rezarle algo. No está físicamente, pero nuestro deseo de ser perdonados va más allá de nuestra realidad terrena, porque el perdón está en el espacio de lo que pertenece a Dios, de lo que es trascendente. Entonces,
pues yo diría disponernos a la gracia del perdón, eh, pedir perdón y también perdonar, que es la de un espejo. Alguien nos rompe nuestro espejo y el espejo queda hecho añicos y está roto. Entonces, disponernos al perdón no es no tener memoria de lo que pasó, no es renunciar a la justicia, olvidar que nuestro espejo nos lo rompieron. Si nosotros vamos con el que nos rompió el espejo, pues probablemente nos vuelva a dar con el mismo palo que rompió el espejo, ahora a nosotros en la cabeza. Entonces no hay que ser ingenuos, no es eso el llamado al perdón. El perdón es renunciar a traer los pedazos del espejo entre tus manos, lastimándote y tirándole los pedacitos a todo el que se te acerca. Como estás lastimado, quieres que otros estén lastimados también, porque a ti te hirieron, se puede querer herir. Disponernos al perdón es decir, Señor, esto está roto, no lo puedo reparar, renuncio a la venganza y lo pongo en tus manos. Lo suelto y lo dejo ir. Y el perdón llegará como gracia. Es algo que se pide, es algo que viene de Dios, pero otra vez no es un tema solamente de nuestra voluntad. Disponernos a recibir la gracia del perdón nos encamina en este proceso de la reconciliación e incluso con alguien con quien ya no está. Muy bien, muchas gracias, Padre, por ese insight de esa imagen del perdón como un espejo quebrado. Creo que nos ayuda a todos a entender parte del proceso. Te agradezco muchísimo el poder acompañarnos en esta noche y poder compartir un poquito de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado con tus responsabilidades. Le pido a mi comunidad aquí en Chicago que rece mucho por ti y por todos tus compañeros jesuitas en México por la misión que ustedes tienen en el país de seguir evangelizando y trayendo la esperanza precisamente en un momento tan difícil para todos en la sociedad. Y quiero invitar a todas las personas, precisamente mencionando la pregunta, una de las preguntas anteriores, tenemos que ser creativos. Así que este año, en vez de tener el novenario de la Santísima Virgen de Guadalupe aquí en el templo, lo que vamos a hacer es este mismo formato que acabamos de comenzar el día de hoy con el Padre Hernán. Vamos a invitar a una familia, una sola familia que vive en su propio contexto, a venir aquí al templo, delante de la imagen, y va a guiar el Santo Rosario desde aquí. Y también van a estar conectadas todas las otras familias en casa. Vamos a invitar a nuestra comunidad anglosajona, ellos que son angloparlantes, que hablan inglés, a participar también en el Rosario. Por primera vez, la tecnología nos permite hacer ese tipo de encuentro y vamos a invitarles a que ustedes nos acompañen aquí a través de esta plataforma. Así que comenzando mañana a las 7 de la noche, todos los 9 días, del 3 al 11 de diciembre, estaremos conectados por Zoom para aquellas personas que quieran rezar el Santo Rosario. Les invitamos a poner un pequeño altarcito en su casa a la Virgen de Guadalupe y unirse en oración a través de esta plataforma. Seremos muchos los que estaremos por acá. Padre Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos y quisiera pedirte que cerraras esta conversación con una pequeña oración, por favor. Pues vamos a encomendarnos a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo quisiera que oráramos el salmo que nos propone la palabra el día de hoy. Y el salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Que no olvidemos en este tiempo del Adviento que el Señor es con nosotros, que el Señor cuida de nosotros, que el Señor es el Dios fiel, es el Dios que no nos abandona y es el Dios que gusta de ser pastor y que carga a todas y a todos, que cuida de todas sus ovejas. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchísimas gracias a todos, gracias Padre Hernán, que tengas muy buena noche allá en México y a todos los demás, aquí nos vemos el día de mañana con el novenario de la Santísima Virgen de Guadalupe. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Padre. Igualmente, un abrazo. Hasta luego y gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao.